Bien, hermanos, hoy vamos a iniciar una nueva serie. La serie se va a llamar Viviendo el propósito de Dios. Viviendo el propósito de Dios. Vamos a ver en esta serie cómo Dios hace que sus hijos pasen por ciertas situaciones para llegar a un fin. ¿Ok? Cada ser humano, y obviamente cada creyente, tiene un propósito, Dios tiene una meta para él. A dónde Dios quiere que llegue. Pero para que llegue allí, tiene que tener cierto entrenamiento en algo. En su carácter, en sus pensamientos, en su persona, tiene que tener entrenamiento. Y Dios va a permitir que pasemos por ciertas dificultades y que pasemos por ciertas vivencias para que eso atribuya a que lleguemos al propósito de Dios bien. Si Dios nos diera su propósito en un momento dado, o sea, cuando no tienes entrenamiento, lo que va a pasar es que te vas a llenar de orgullo, porque vas a pensar que fuiste tú el que lo logró. Entonces, esta serie, hermanos, vamos a estar viendo un personaje donde nos vamos a centrar mucho, José. Vamos a ver un poco la vida de José, cómo Dios lo fue llevando hasta el punto de llegar a ser el rey de Egipto. Pero hermanos, o sea, él soñó que iba a ser rey, pero no estaba listo para ser rey. Tenía que pasar por ciertas cosas que Dios permitió. Entonces, Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y para mí. Pero para llegar allí, tenemos que pasar ciertas situaciones. O sea, eso es inevitable. ¿Ok? Eso es inevitable. O sea, vamos a tener que pasar situaciones difíciles, donde a veces es injusto. ¿No fue injusto que lo metieron a la cárcel? Sí, fue injusto, pero era necesario. Entonces Dios va a permitir que a veces vivas cosas injustas, ¿sí? Pero tienen un propósito. Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver que José, hermanos, es un símil de Cristo del Antiguo Testamento. La vida de José es casi idéntica a lo que vivió Cristo. Hoy vamos a ver el primer tema, se titula Vida. Vida. Es el primer tema de esta serie, Viviendo el propósito de Dios. Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El nombre José, hermano, significa el que añade, significa José. ¿No? El nombre más común hoy también es Joseph. Joseph es un derivado de José. Significa aumentar. Significa el que fructifica. El nombre José hace pensar que es una persona que siempre va a ser de bendición para alguien más. Y eso fue José. Segunda de Pedro 1.3 dice esto. Segunda de Pedro 1.3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. El cristiano, hermanos, debe ser una persona que constantemente esté aprendiendo. Aquí no paramos de aprender, aquí nadie sabe todo. Nadie sabe todo de la Biblia, nadie. El cristiano debe ser una persona que debe estar constantemente aprendiendo. Debe tener siempre alguien de quien aprender. ¿Okay? Eso hacían los judíos. Los judíos tenían un maestro, se ponían bajo su tutela, aprendían todo de él. Y cuando acababan de aprender, buscaban otro. ¿Para qué? Seguir aprendiendo. Tú debes tener gente que te instruya, que te enseñe, que te encamine por el camino que debe de ser de Dios. Un cristiano debe de ser así. Aquí no hay cristianos ermitaños, de que yo solo. No, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tú solo te vas a desviar, tú solo. Entonces, José es el vivo ejemplo de un cristiano maduro. Es el vivo ejemplo de un cristiano maduro que conoce a Dios y que al final de todo el recorrido reconoce que Dios tiene un propósito. El capítulo 50 que leímos habla de un José que es maduro. Ahí más o menos él tenía 40 años, más o menos. Pero vamos a empezar por su historia, que José entra en escena cuando tenía 17. Estaba bien jovencito. Pero ¿sabes qué? Bien inexperto. Bien inexperto. ¿Qué tenía que hacer Dios con él para que llegase a Egipto? Entrenarlo. Entonces, hermanos, para llegar allí tenemos que pasar cosas buenas y malas, cosas difíciles, lágrimas y hasta desánimo, para cumplir el propósito, para ser hombres y mujeres que vean la mano poderosa de Dios en ellos. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta serie. Estudiaremos sucesos de la vida de José, donde Dios permitió que él viviera y donde muchas cosas va a pasar en tu vida. Una de las cosas que José vivió fue la tentación. Y tú también vas a pasar por ahí. Otra de las cosas que José pasó fue la traición de sus propios hermanos, de los que estaban cerca de él, de los que lo conocían. ¿Vas a pasar por eso? Sí, vas a pasar por eso. Tuvo un castigo por hacer lo correcto. Lo castigaron por hacer lo correcto. ¿Vas a vivir eso? Sí. Sí, a gente a la que tú le ayudaste y esa gente va a hablar mal de ti. Sí. Fue olvidado por alguien al quien él ayudó. Porque lo ayudó a uno en la cárcel. Cuando salió le dijo, acuérdate de mí, dile al rey que yo estoy aquí injustamente. ¿Y qué dice? Se olvidó de él. ¿Te va a pasar eso? Sí. Sí. Pero todo eso tiene un propósito. Entonces voy a hablar un poco de José como biografía. José era un adolescente como todos, demasiado confiado. Su confianza propia incrementaba porque era el hijo favorito de su padre y por conocer los designios de Dios, ya que soñó que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Pero esa seguridad hacía que fuera un niño consentido. Y Dios tenía que quitarle eso. Y la manera de quitárselo fue mandándolo lejos de su familia, a Egipto. En Egipto, Dios moldeó su carácter por el sufrimiento y lo combinó con conocimiento. Eso hizo que sobreviviera y prosperara donde muchos fracasarían. Siendo esclavo, voy a ver, el hijo consentido llegó a una casa siendo esclavo. De tenerlo todo, pasó a tener nada. De tener derechos,
pasó a tener sin ningún derecho. Después de todo esto, cuando todos los sucesos, añadió otra cosa más a su vida: sabiduría. Y esa sabiduría hizo que se ganara el corazón de todo aquel a quien él conocía. Ejemplo, Potifar, ¿no? Dice que vio que todo lo que tenía en su mano prosperaba. ¿De qué habla eso? De que tenía sabiduría. De que era un joven que obedecía. Y eso hacía que la gente dice, no se preocupaban más que por su comida de él. Lo dejaban que manejara los negocios. Cuando llegó a la cárcel, el carcelero hizo lo mismo. ¿Qué? Dice que halló gracia porque lo vio que trabajaba bien. ¿Por qué llegó ahí a ese punto? Sabiduría. Sabiduría. Otros prisioneros también hallaron gracia, como el panadero y el copero. Lo vieron como un hombre diferente. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía. Y después de muchos años llegó con el faraón. Y el faraón vio lo mismo en él. ¿Qué? Entendimiento y sabiduría. Cuando dijeron, ¿a quién más vamos a hallar un hombre inteligente y quien esté Dios con él? Sino a este. Vamos a ponerlo a este por rey. Sabiduría. Sabiduría. Ese era José. Un joven que sabía el propósito, sabía que sería rey. Pero una cosa es saberlo y otra muy diferente es vivirlo. Tú puedes saber, a lo mejor quieres lograr muchas cosas, pero a lo mejor no tienes el carácter todavía para llegar ahí. Y si no te dejas moldear, no vas a llegar. Entonces vamos a comenzar con la vida de José, ¿verdad? Dios tuvo una meta triple con la vida de José. Una meta triple. Número 1, trasladarlo a Egipto para que sus hermanos no muriesen de hambre. ¿Dios sabía que vendría una sequía después? Obviamente que sí. Y Dios preparó todo para que su pueblo Israel no pereciera. Pero qué proceso, ¿no? Para llegar allí. Qué proceso tan más difícil. Número 2. La tarea de conservar puros a sus hermanos. Otra lo vamos a ver ese propósito. Apartarlos de los gentiles, eso significa. Y número 3, que creo que ese es el más grande propósito de la vida de José, es que sirvió para que Jesús pudiera venir a su pueblo. O sea, porque si se hubiera muerto de hambre el pueblo, ¿de dónde vendría Jesús? José fue el instrumento para conservar al pueblo y que de ese pueblo viniese nuestro Salvador. Ese es el más grande propósito. Y hermanos, Dios persigue ese propósito también en ti. Te lo voy a mencionar. Dios quiere que tú cuides de tus prójimos, como José cuidó de sus hermanos. No hablamos solamente de dar dinero, hay muchas cosas en las cuales puedes cuidar a tu prójimo. Otro punto que Dios quiere de ti es que tú estimules a otros a que vivan para Dios. Como José cuidó a sus hermanos, de que no se mezclaran. Dios quiere eso también de ti. Y otro punto, quiere que vivas una vida para cuando Cristo venga. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Génesis 37, versículo 2. Vamos a comenzar ahí, ese es el pasaje que hoy vamos a estudiar, ¿ok? Génesis 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Apacentar aquí las ovejas, hermanos, era el trabajo del hijo menor. ¿Recuerdas a David? Era el hijo menor. ¿Y qué hacía? Apacentar ovejas. O sea, básicamente, José era el servidor de todos, pero a la vez era el ayudante de la casa. Eso significa que cuidaba las ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos.
Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Primera cosa que formó el carácter de José: desprecio. Desprecio. Dice, le aborrecían. ¿Qué es el desprecio? Es una actitud, hermanos, que muestra una falta de respeto. ¿Qué significa? A través de un trato injusto y despectivo. Ese es desprecio. ¿Te han despreciado alguna vez? Que te tratan de una manera injusta y despectiva. La actitud de desprecio, hermanos, va acompañada en muchos casos de la soberbia. De la soberbia. Ya que esta actitud es ser una persona altiva en relación, o sea, se siente superior a él. Y a través de esta actitud, la víctima es tratada de una manera impersonal. O sea, la tratan como un animal. La tratan como si fuera alguien menor a. ¿Sabes quién sufrió estos maltratos? Los de la raza negra. ¿Tú has leído eso? Así sufrieron los maltratos los de la raza negra. Si tú lees de la historia por sí de Estados Unidos, que ellos fueron los que más tienen ese problema, todavía lo tienen. Los negros eran recluidos de muchos de los servicios del gobierno: salud, transporte, educación. Eran relegados. Eso es desprecio. Eso es desprecio. ¿Cómo despreciaban a José sus hermanos? ¿Cómo lo hacían? Bueno, en aquellos tiempos, hermanos, cuando tú veías a una persona, siempre le decías, paz sea a ti. Ese era el saludo que se daba en esos momentos. O sea, llegaba alguien, pasaba con su camello, paz sea a ti, le gritaban o le decían. Y se consideraba un deber sagrado dar a todos esta forma de saludo. Rehusar dar un saludo así era una señal inequívoca de hostilidad. ¿Te imaginas? Llegaba José con sus hermanos y no le decían paz sea a ti, sino que ¿qué hacían? Cavilaban contra él, buscaban hacerle daño, hasta que lo hicieron. Ese es desprecio. ¿Vas a sufrir desprecio? Ay, es que me tratan mal, toda la cosa. Es parte de. Y eso también pasó con Cristo, hermanos. Cristo también sufrió el desprecio. En Isaías 53, versículo 2 dice esto: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Como José sufrió el desprecio, Cristo lo sufrió más. Porque José fue de sus hermanos, Cristo de todo el mundo. En Juan 1:9 dice esto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que antes de ser dirigente y poder ser el líder y recibir exaltación, primero está la humillación. ¿Quieres ser grande? Primero tienes que ser el más pequeño. Proverbios 15:31. Proverbios 15:31.
Proverbios 15:31. El oído que escucha, dice ahí, las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Te lo voy a leer en el lenguaje actual, ese verso. 15:31 de Proverbios. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. ¿Quieres ser sabio? Si alguien te dice, eso que estás haciendo está mal, analízalo. No es de que, no, tú qué sabes. No te metas en mi vida. ¿Quieres ser sabio? Acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. ¿A quién le haces daño? A ti mismo. Cuando alguien te dice que eso que estás haciendo no está bien hecho, te está haciendo daño a ti mismo, porque a la larga eso va a hacer que tu vida sea muy pesada. Quien la acepta gana en entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. ¿Quieres recibir honores? Debes empezar por ser humilde. Aquí humildad significa servicio. Servicio. Esto le faltaba aprender a José. ¿Y dónde lo iba a aprender? En la escuela de Dios. Hermanos, primero, antes de la honra, debe haber servicio. ¿Quieres tú, varón, que tu esposa de verdad te honre? Sírvela. Sírvela. No sírvete de ella, sírvela. También al revés. ¿Quieres que tu esposo te honre, que esté contigo? Sírvelo. Porque antes de la honra está el servicio. ¿Quieres que Dios te exalte? Primero tienes que servir. Aprender a ser un hombre que sirva. Nuestro gran problema, hermanos, es querer ser alguien. Ese es el gran problema. El Señor quiere hacer muchas cosas por medio de tu vida, pero nuestro yo nos estorba muy fuertemente. Siempre nuestro yo quiere ser algo. Vez tras vez buscamos la gloria propia. Siempre buscamos lo que yo quiero, lo que yo anhelo. 1 Corintios 1:26. Ese era el problema, un poco del problema de José. ¿Cuál era el problema de José? Que como era el consentido, le faltaba aprender que tenía que servir. Y precisamente ¿a dónde lo envió? A un lugar a servir. ¿Te das cuenta? Hermanos, todo ser humano nacemos con eso, tratando de servirnos de los demás. Esa es nuestra naturaleza caída. El mayor, el hijo mayor se quiere servir del menor. No, porque yo soy mayor, yo tengo más fuerza, entonces, pues mijito, mi mamá me mandó a barrer el patio. Pero como no está, te toca. No, pero ¿por qué si te mandó a ti mi mamá? Porque yo digo. ¿Ah? Y cuando llega la mamá, pues no le dices que fue él. ¿Barriste el patio? Sí, sí lo barrí. ¿Seguro? Sí, sí. Chécale. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Así venimos. En serio. Y Dios tiene que enseñarnos cómo es. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La iglesia de Corinto estaba llena de ricos y pobres. La cuestión, hermanos, que cuando llegamos a la iglesia eso no cuenta. Eso no sirve si no tienes un espíritu de servicio. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay, a ver, espérate. Yo tengo un título. ¿Cómo que lo necio del mundo? Aquí está hablando lo necio del mundo, es que tienes que entender.
que delante de Dios, si no te dejas moldear por Dios, no sirves para nada. No sirves para nada. O sea, José, si no se hubiera dejado moldear por Dios, ¿hubiera servido para el propósito? No. No. Entonces, cuando tú no te dejas moldear por Dios, no sirves para nada. Tienes que hacerte necio. Aquí necio tiene la connotación de que, Señor, todo lo que yo sé así del mundo no funciona aquí, delante de ti. No funciona. Me hago necio. O sea, Señor, yo soy ignorante, la verdad. Enséñame. Eso es lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios según quién, según el mundo. Porque los corintios eran griegos y los griegos les gustaba mucho el conocimiento. Por eso lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo, ¿somos débiles? No, ¿cómo crees, pastor? Si yo en el gimnasio me aguanto 40 kilos aquí. ¿Cómo crees? No, aquí habla débil, hermanos, débiles, de que muchas veces pues, luchamos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, con nuestras pasiones. ¿O no? Somos débiles, somos débiles. Que cuando se murió alguien, ahí en ese momento eras muy vulnerable, porque tienes sentimientos encontrados. Cuando ocurre un problema en tu familia, y tu esposo o tu esposa te dice, quiero el divorcio, en ese momento estás vulnerable, estás débil. Podrás tener todo el músculo que quieras, pero estás débil mentalmente. Eso Dios lo ocupa, hermanos, para menospreciar a los fuertes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios 12? Dijo, y le he rogado al Señor que quite esta enfermedad de mí, pero Él me ha dicho, básate en mi gracia, entonces me gozaré más bien en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que debes entender que la obra de Dios no se hace en tus fuerzas. Se hace en el poder de Dios cuando te sometes a la voluntad de Dios. A ver, hermanos, yo estaba viendo en la semana esta película de Moisés, ¿no? Y vi esa escena cuando salían todos de Egipto. Eran 2 millones de gentes. Y yo me puse a pensar, o sea, Moisés los vio y dice, Señor, este es un pueblo muy grande, ¿cómo los voy a guiar por el desierto? Y me puse a pensar en eso. ¿Te imaginas tú guiar 2 millones de gentes? Y no son todos jóvenes, hay abuelitos, niños, jóvenes, adolescentes, hombres cojos que tienen que ir cargándolos. ¿Cómo llevar un pueblo así? En tus fuerzas no puedes. No, es imposible. Pero en las fuerzas de Dios, en la sabiduría de Dios, sí puedes. ¿Cómo dirigir un país? José dirigió un país. ¿Cómo dirigirlo? Si a duras penas con tu familia de 2 o 3 te quiebra la cabeza. ¿Te imaginas dirigir un país? ¿Qué se requiere? Sabiduría de Dios. Entonces, lo débil del mundo escogió Dios, ¿qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, una de las cosas que primero Dios va a formar en nuestra vida es el que veamos que delante de Él no somos nada. Tenemos que entender eso. O sea que Dios te va a enseñar que todo lo que tú sabes, todo lo que tú hayas logrado allá afuera, todo lo que tú puedas hacer en tus fuerzas, no sirve para el propósito de Dios. Debes dejarte moldear por Dios. José era el favorito de su padre, pero eso no le servía para el trono. ¿Por qué? Porque como dice el proverbio, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Consentido no sirve para Dios. Tenía que quitarse esas telarañas de pensar de que él era el favorito.
y darse cuenta de que era Dios quien tenía que ponerlo ahí. Pero el servicio, hermanos, necesitamos añadir otras cosas: sabiduría, santidad, justicia y salvación. Seguimos adelante, ¿no? Génesis 37:2, seguimos ahí. Otra cualidad de la vida de José. Otra cualidad de la vida de José. Que era un fiel representante de su padre. Era un fiel representante de su padre. Yo recuerdo una vez en la secundaria que un joven ahí, generalmente en los salones está el cesto de basura detrás de la puerta. Entonces lo que hacían, ya saben, los típicos jóvenes, hacían cerrar la puerta, echaban la basura por arriba, de modo que le atinaran ahí al cesto de basura, pero a veces no caía en el cesto de basura. Entonces un día un profesor llegó, cerró la puerta y encontró todo un montón de basura fuera del cesto, ahí toda tirada. Y nada más nos dijo, jóvenes, lo que ven aquí es el reflejo de lo que hacen en su casa. De seguro en su casa sí también tiran la basura. En ese momento pues ya te da risa, ¿no? Ja, 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 sí, ay, sí, lo que diga. Pero te das cuenta ahora que tú como hijo, cuando vayas a algún lugar, no solamente vas tú, representas a tu padre, a tu madre, a tu familia, quien está haciendo lo posible porque tú vayas a ese lugar. O sea, no nada más eres tú, estás representando algo. José era eso. Dice ahí 37:2. Dice, vamos a leer a la mitad, dice: y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Era un chivatón, ¿no? Era un chismoso, porque se informaba. Lo que hacía aquí José era que no estaba de acuerdo con la vida desordenada que sus hermanos hacían. Eso significa. Porque ¿qué es más fácil? ¿No estar de acuerdo con esa vida que llevas? ¿O callarte y decir, es su problema, no mío? José dice que informaba a su padre. Habla de una comunión especial con su padre. Habla de una transparencia entre Jacob y José. No solamente José sabía, o Jacob sabía de sus hermanos de José, sabía de José. Tanto así que más adelante leemos. Y soñó José un sueño, versículo 5, 37:5, y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron ¿a qué? A aborrecerle más. ¿Por qué? Este Josecito, ahora ya resulta que sueña. Se nos anda vigilando. Le dice a mi padre que pues, yo ando haciendo cosas chuecas. Todavía me dice que trae un sueño. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Luego lo entendieron. Lo entendieron, ¿verdad? No necesitaron un adivino y ir al libro de Amun-Ra y todo. No. Lo entendieron. ¿Enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pregunta: ¿eso era parte del propósito de Dios? Sí. Así de que yo no quiero enemigos. Estaba yo leyendo un predicador en un artículo y dijo esto: todo aquel que predica la verdad siempre va a tener un enemigo. ¿De Jesús? ¿Qué dijeron? Tiene demonio. ¿Y predicaba la verdad? Entonces, ¿por qué tenía enemigos? ¿Pablo tenía enemigos? ¿Y predicaba la verdad? Entonces, ¿quién no va a tener un enemigo? El que predica la mentira.
Tan sencillo. Entonces, ¿qué les enseña? ¿Qué les decía con su sueño? La verdad. ¿Por qué le aborrecían? Por la verdad. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. ¿Cómo ven? Oye, otra vez este hombre, otra vez va a soñar otra cosa. A ver, ahora qué sueño guajiro te dio Dios. A ver. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y dice ahí, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Me pregunta, si sabía José que lo aborrecían por sus sueños, ¿por qué se los contó? ¿No hubieras hecho tú eso? O sea, como que, no, pues ya sé que les caigo gordo. Y más les caigo gordo porque les cuento mi sueño. Pues ahora este sueño no se los cuento. Porque José era una persona transparente con su padre. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre? Lo entendieron otra vez. Y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti. Y sus hermanos, ¿qué dice ahí? Le tenían envidia. Ay. ¿Te das cuenta? O sea, soñó que va a ser rey. Ah, pues qué bonito, ¿no? Soñó que tú ibas a ser un gran empresario. El director de Walmart, de Sam's. Sí, muy chido tu sueño. Pero de aquí a acá hay algo que tienes que vivir. Porque a lo mejor cuenta con el carácter que tienes. No eres bueno para eso. José ya sabía a dónde iba. Iba a ser rey. Pero con el carácter consentido que tenía, iba a ser puros destrozos. Más su padre, dice, meditaba en esto. Después sigue diciendo versículo 12 y 13. Génesis 37, 12 y 13. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: ¿por qué yo? ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Esa frase significa mande. A ver, ¿tú hubieras ido? Tu padre te dice: te voy a enviar con tu hermano porque necesito que le des esto. Pero tú dentro de ti sabes que ese hombre o esos hermanos te traen ganas. ¿Irías? Se lee así bien fácil, pero recuerda el cuadro. José sabía que sus hermanos le tenían envidia y no le decían: pase a ti. No le decían. Le ignoraban. Ahí viene el soñador. Oye, soñador, ¿no soñaste conmigo? ¿Te imaginas? ¿Irías? Si tu padre te dijera: ve. Por esos que te aborrecen, ve. Está difícil, ¿verdad? Y José dijo: heme aquí. Hermanos, Cristo hizo lo mismo. Él vino no con los que le amaban, sino con los que le aborrecían. Nosotros le aborrecíamos. Y él aún así que vino. Juan capítulo 8, verso 21. Y así como José estaba ligado con su padre, Cristo y el Padre uno son. Hay una gran comunión entre Jesús y el Padre. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, versículo 21, pero en vuestro pecado moriréis, y donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba.
Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Aquí juzgar significa ¿qué? Informar. ¿Era lo que hacía José? ¿Qué hacía de sus hermanos? Informar las malas cosas que hacían sus hermanos. Eso significa juzgar. Pero el que me envió es verdadero. ¿Quién envió a José? Su padre. ¿Y quién envió a Jesús? Su padre. Y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió y conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sí se parece a José? Sí. ¿Sí? Así como José fue enviado por su padre, Jesús fue enviado por su padre. Esto nos muestra que José no solamente estaba muy ligado íntimamente con el padre, sino que era la conciencia de sus hermanos. Cuando ellos hacían algo mal, José lo veía. Y ellos sabían que al enterarse José, Jacob estaba enterado. ¿Qué hacía Jesús cuando les enseñaba? Era la conciencia de ellos, porque los redarguía de su pecado. Jesús es nuestra conciencia, porque Jesús nos redarguye cuando estamos mal. Entonces Jesús, cuando comía con los publicanos y pecadores, no era participar de sus planes y pechorías que ellos hacían, sino más bien Él era la conciencia de ellos. Él era la representación del Padre en la tierra, porque todo aquel que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Ese era Cristo. Ese era José. Termino. Vamos a otro punto de José para terminar en esta tarde. Génesis 37:3. Dice aquí: y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos o a sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Con quién hizo esto también Dios? De darle algo a alguien. Con Adán y Eva. Dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomado. La túnica de colores, hermanos, nos habla del señalamiento de Cristo como el primogénito de entre los muertos, como el primero entre muchos. José no era el primero entre sus hermanos, sin embargo era el más cercano a su padre. La túnica, hermanos, nos habla de la cercanía que debemos tener con Dios. De eso nos habla, la cercanía. Romanos 13:13 dice esto: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, Jesucristo tiene todo lo que nosotros no tenemos. Jesucristo hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer.
Jesucristo es el señalado por el Padre para obtener salvación. Él es el que tiene la túnica de colores. Él es el que lleva la túnica de colores, que es un gran honor. Eso significa. Voy a terminar con dos pasajes. Juan 14:1. Y con eso vamos a terminar. Juan 14:1. Dice ahí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, pregunta: ¿a qué se fue José a Egipto? A preparar, preparar lugar para sus hermanos. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, ¿qué les dijo? Cuando ya se dio a conocer a sus hermanos, les dijo: ¿vive aún mi Padre? Dice: ellos estaban atónitos porque no creían. ¿Vive aún mi Padre? Dile que venga y que aquí lo voy a sustentar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Túnica de colores. Eso significa la túnica, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Los hermanos de José no entendían que al aborrecer a José, estaban aborreciendo a su padre. Ellos no lo veían así. Ellos nada más veían que aborrecían a un hombre que se creía soñador. Apocalipsis capítulo número 19, y con eso vamos a terminar. Dice ahí: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí los caballos blancos, hermanos, semejan la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Eso ya es el final. Cristo, cuando vuelva a venir, no va a venir como el siervo, va a venir como el rey. Y toda lengua en ese momento se va a arrodillar ante él y lo va a reconocer. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era José en su vida. Era el menor, el despreciado, el que no valía nada, el que tal vez el menor siempre era el que se quedaba con su padre. Pero Dios tenía otro propósito para él. ¿Cuál? Sustentar a su pueblo por medio de su mano. Pero para eso
hay que pasar por ciertas etapas. Desprecio, envidia, tentaciones, dificultades, malos entendidos. Hay que pasar por todo eso. Es parte del plan de Dios, para que al final Dios te ponga donde Él ha planeado que tú estés. Pero tenemos que pasar por eso. Vamos a orar, hermanos.